Saludos opositores y sean bienvenidos a un nuevo videotema del canal, vídeo donde vamos a proseguir el estudio de la organización territorial del Estado. En el primer vídeo vimos algunos apuntes generales y los principios que rigen la organización territorial y en este segundo trataremos las comunidades autónomas, su constitución y sus competencias. Como siempre, tenéis en la descripción varios enlaces que os pueden servir para completar el estudio de la materia con esquemas, con preguntas o con el propio temario. Y sin más, empezamos con el estudio de las comunidades autónomas, constitución y competencias. Comenzamos pues con la constitución de las comunidades autónomas y teniendo en cuenta el reconocimiento al derecho a la autonomía, dice el artículo 143 de la Constitución que, en el ejercicio del derecho a la autonomía reconocido en el artículo 2 de la Constitución, artículo que ya vimos en el vídeo anterior, las provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes, los territorios insulares y las provincias con entidad regional histórica podrán acceder a su autogobierno y constituirse en comunidades autónomas con arreglo a lo previsto en este título y en los respectivos estatutos. Aparte de eso, las Cortes Generales también disponen de capacidad para constituir comunidades autónomas, tal y como expresa el artículo 144 de la Constitución, que dice que las Cortes Generales, mediante ley orgánica, podrán, por motivos de interés nacional, a. autorizar la constitución de una comunidad autónoma cuando su ámbito territorial no supere el de una provincia y no reúna las condiciones del apartado 1 del artículo 143. Apartado que vimos antes. B. Autorizar o acordar en su caso un estatuto de autonomía para territorios que no estén integrados en la organización provincial. Y C. Sustituir la iniciativa de las corporaciones locales a que se refiere el apartado 2 del artículo 143. Bien, pues esos son los sujetos que pueden constituir una comunidad autónoma. Ahora bien, imaginemos que algunas provincias quieren constituirse como comunidades autónomas. ¿Cuál es el procedimiento o, como mejor se conoce, cuáles son las vías para acceder a la constitución en comunidad autónoma? Pues para el acceso a la autonomía se distinguen dos vías, la vía ordinaria y la vía especial. Y luego existen varios supuestos especiales. Veamos detenidamente cada una de ellas. Vamos con la vía ordinaria. Para su iniciativa atenderemos al artículo 143, 2 y 3 de la Constitución, que dice que la iniciativa del proceso autonómico corresponde a todas las diputaciones interesadas o al órgano interinsular correspondiente y a las 2/3 partes de los municipios cuya población represente, al menos, la mayoría del censo electoral de cada provincia o isla. Estos requisitos deberán ser cumplidos en el plazo de 6 meses desde el primer acuerdo adoptado al respecto por alguna de las corporaciones locales interesadas. Esta iniciativa, en caso de no prosperar, solamente podrá reiterarse pasados 5 años. Para la aprobación del proyecto de estatuto dentro de esta vía ordinaria, pues será elaborado por una asamblea compuesta por los miembros de la Diputación u órgano interinsular, de las provincias afectadas y por los diputados y senadores elegidos en ellas, y será elevado a las Cortes Generales para su tramitación como ley. Eso en cuanto a la vía ordinaria. Vamos a la vía especial. En primer lugar, para su iniciativa tendríamos lo que dispone el artículo 151, que dice: no será preciso dejar transcurrir el plazo de 5 años, a que se refiere el apartado 2 del artículo 148. Ahora veremos ese artículo cuando la iniciativa del proceso autonómico sea acordada dentro del plazo del artículo 143.2. Recordemos los 6 meses. Además de por las diputaciones o los órganos interinsulares correspondientes, por las 3/4 partes de los municipios de cada una de las provincias afectadas que representen, al menos, la mayoría del censo electoral de cada una de ellas, y dicha iniciativa sea ratificada mediante referéndum por el voto afirmativo de la mayoría absoluta de los electores de cada provincia en los términos que establezca una ley orgánica. Y, para la aprobación del proyecto de estatuto, el procedimiento a seguir en esta vía especial viene recogido en el resto de disposiciones del artículo 151 de la Constitución de la siguiente forma. Primero,
El Gobierno convocará a todos los diputados y senadores elegidos en las circunscripciones comprendidas en el ámbito territorial que pretenda acceder al autogobierno para que se constituyan en asamblea, a los solos efectos de elaborar el correspondiente proyecto de Estatuto de Autonomía, mediante el acuerdo de la mayoría absoluta de sus miembros. Segundo, aprobado el proyecto de estatuto por la Asamblea de Parlamentarios, se remitirá a la Comisión Constitucional del Congreso, la cual, dentro del plazo de 2 meses, lo examinará con el concurso y asistencia de una delegación de la Asamblea proponente para determinar de común acuerdo su formulación definitiva. Tercero, si se alcanzare dicho acuerdo, el texto resultante será sometido a referéndum del cuerpo electoral de las provincias comprendidas en el ámbito territorial del proyectado estatuto. Cuarto, si el proyecto de estatuto es aprobado en cada provincia por la mayoría de los votos válidamente emitidos, será elevado a las Cortes Generales. Los plenos de ambas cámaras decidirán sobre el texto mediante un voto de ratificación. Aprobado el estatuto, el Rey lo sancionará y lo promulgará como ley. Y quinto, de no alcanzarse el acuerdo a que se refiere el apartado 2 de este número, el proyecto de estatuto será tramitado como proyecto de ley ante las Cortes Generales. El texto aprobado por estas será sometido a referéndum del cuerpo electoral de las provincias comprendidas en el ámbito territorial del proyectado estatuto. En caso de ser aprobado por la mayoría de los votos válidamente emitidos en cada provincia, procederá su promulgación en los términos del párrafo anterior. En los casos de los párrafos cuarto y quinto, la no aprobación del proyecto de estatuto por una o varias provincias no impedirá la constitución entre las restantes de la comunidad autónoma proyectada. Cuestión aparte, como decíamos, existen también supuestos especiales en cuanto a la iniciativa se refiere en determinados territorios, como son territorios dotados de un régimen provisional de autonomía, regulado en la disposición transitoria primera de la Constitución, que dice: en los territorios dotados de un régimen provisional de autonomía, sus órganos colegiados superiores, mediante acuerdo adoptado por la mayoría absoluta de sus miembros, podrán sustituir la iniciativa que en el apartado 2 del artículo 143 atribuye a las diputaciones provinciales o a los órganos interinsulares correspondientes. Para el caso del territorio de Navarra, disposición transitoria cuarta. En el caso de Navarra y a efectos de su incorporación al Consejo General Vasco o al régimen autonómico vasco que le sustituya, en lugar de lo que establece el artículo 143, la iniciativa corresponde al órgano foral competente, el cual adoptará su decisión por mayoría de los miembros que lo componen. Para la validez de dicha iniciativa será preciso, además, que la decisión del órgano foral competente sea ratificada por referéndum expresamente convocado al efecto y aprobado por mayoría de los votos válidos emitidos. Si la iniciativa no prosperase, solamente se podrá reproducir la misma en distinto periodo del mandato del órgano foral competente y, en todo caso, cuando haya transcurrido el plazo mínimo que establece el artículo 143. Y para los territorios de Ceuta y Melilla, disposición transitoria quinta. Las ciudades de Ceuta y Melilla podrán constituirse en comunidades autónomas, si así lo deciden, sus respectivos ayuntamientos, mediante acuerdo adoptado por la mayoría absoluta de sus miembros, y así lo autorizan las Cortes Generales, mediante una ley orgánica en los términos previstos en el artículo 144. Y finalmente, para el caso de territorios que en el pasado hubieran plebiscitado afirmativamente proyectos de estatuto, como eran los casos de los territorios de Galicia, Cataluña y País Vasco, se aplicaría lo dispuesto en la disposición transitoria segunda, que dice que podrán proceder inmediatamente en la forma que se prevé en el apartado 2 del artículo 148, cuando así lo acordaren, por mayoría absoluta, sus órganos preautonómicos colegiados superiores, comunicándolo al Gobierno. El proyecto de estatuto será elaborado de acuerdo con lo establecido en el artículo 151, número 2, a convocatoria del órgano colegiado preautonómico. Bien, pero atendamos una cosa. Aparte de las diferencias de órganos a la hora de establecer la iniciativa del proceso autonómico, ¿por qué es tan importante para las autonomías acceder por una u otra vía? Y esta es una cuestión que hay que entender,
Pues la principal diferencia entre el acceso por una y otra vía radica en que la elaboración del estatuto a través de la vía especial supone la ventaja de que no es preciso dejar transcurrir el plazo de 5 años a que se refiere el artículo 148.2 de la Constitución, para ampliar sucesivamente las competencias, sino que dichas competencias pueden ser asumidas desde un primer momento. No os preocupéis, que ahora cuando veamos el siguiente apartado lo entenderemos mejor. Por ahora, saber eso, que existen 2 vías generales, la ordinaria y la especial, y varios supuestos para territorios concretos, y que, de cara al desarrollo del ejercicio de la autonomía, es más beneficioso acceder desde una vía, digamos, especial, ya que nos permite saltarnos el plazo de 5 años que marca el artículo 148 que ahora veremos. Bien, vista ya la constitución de las comunidades autónomas y el acceso a la autonomía, vamos a abordar el tema de las competencias de las comunidades autónomas. En cuanto a los aspectos generales, tal y como dispone el artículo 149, apartado 3, las competencias que una comunidad autónoma quiera asumir dentro del marco de competencias establecido por la Constitución deben estar expresamente reflejadas en su Estatuto de Autonomía. Dice literalmente el artículo 149, que las materias no atribuidas expresamente al Estado por esta Constitución, ahora veremos la lista de competencias tanto del Estado como de las comunidades autónomas, pues las materias no atribuidas al Estado podrán corresponder a las comunidades autónomas, en virtud de sus respectivos estatutos. La competencia sobre las materias que no se hayan asumido por los estatutos de autonomía corresponderá al Estado, cuyas normas prevalecerán en caso de conflicto sobre las de las comunidades autónomas en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de éstas. El derecho estatal será, en todo caso, supletorio del derecho de las comunidades autónomas. Es decir, que lo que no aparece en la lista de competencias del Estado pueden asumirlo las comunidades autónomas si las añaden en sus estatutos. Si no están en los estatutos, entonces esas competencias corresponden al Estado. Para la modificación de las competencias, la Constitución establece varias fórmulas para las comunidades autónomas y para el Estado. Dice el artículo 148 que, transcurridos 5 años y mediante la reforma de sus estatutos, las comunidades autónomas podrán ampliar sucesivamente sus competencias dentro del marco establecido en el artículo 149. Recordemos que para el caso de comunidades que acceden por las vías especiales no sería necesario que transcurriera este plazo de 5 años, como se ponía de manifiesto en el apartado que vimos antes. Y artículo 150. 1. Las Cortes Generales, en materias de competencia estatal, podrán atribuir a todas o a alguna de las comunidades autónomas la facultad de dictar, para sí mismas, normas legislativas en el marco de los principios, bases y directrices fijados por una ley estatal. Sin perjuicio de la competencia de los tribunales, en cada ley marco se establecerá la modalidad del control de las Cortes Generales sobre estas normas legislativas de las comunidades autónomas. 2. El Estado podrá transferir o delegar en las comunidades autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que, por su propia naturaleza, sean susceptibles de transferencia o delegación. La ley preverá en cada caso la correspondiente transferencia de medios financieros, así como las formas de control que se reserve el Estado. Y 3. El Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las comunidades autónomas, aun en el caso de materias atribuidas a la competencia de éstas, cuando así lo exija el interés general. Corresponde a las Cortes Generales, por mayoría absoluta de cada Cámara, la apreciación de esta necesidad. Bueno, y finalmente, en cuanto a competencias se refiere, estudiemos la relación o la lista de las competencias tanto de las comunidades autónomas como del Estado, reguladas en los artículos 148 y 149 de la Constitución. En primer lugar, las competencias que pueden asumir las comunidades autónomas, artículo 148.
Las comunidades autónomas podrán asumir competencias en las siguientes materias: organización de sus instituciones de autogobierno, las alteraciones de los términos municipales comprendidos en su territorio y, en general, las funciones que correspondan a la administración del Estado sobre las corporaciones locales y cuya transferencia autorice la legislación sobre régimen local, ordenación del territorio, urbanismo y vivienda, las obras públicas de interés de la comunidad autónoma en su propio territorio, los ferrocarriles y carreteras cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en el territorio de la comunidad autónoma y en los mismos términos el transporte desarrollado por estos medios o por cable, los puertos de refugio, los puertos y aeropuertos deportivos y, en general, los que no desarrollen actividades comerciales. La agricultura y ganadería, de acuerdo con la ordenación general de la economía, los montes y aprovechamientos forestales, la gestión en materia de protección del medio ambiente, los proyectos, construcción y explotación de los aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos de interés de la comunidad autónoma, las aguas minerales y termales, la pesca en aguas interiores, el marisqueo y la acuicultura, la caza y la pesca fluvial, ferias interiores, el fomento del desarrollo económico de la comunidad autónoma dentro de los objetivos marcados por la política económica nacional, la artesanía, museos, bibliotecas y conservatorios de música de interés para la comunidad autónoma, patrimonio monumental de interés de la comunidad autónoma, el fomento de la cultura, de la investigación y, en su caso, de la enseñanza de la lengua de la comunidad autónoma, promoción y ordenación del turismo en su ámbito territorial, promoción del deporte y de la adecuada utilización del ocio, asistencia social, sanidad e higiene, la vigilancia y protección de sus edificios e instalaciones, la coordinación y demás facultades en relación con las policías locales en los términos que establezca una ley orgánica. Y por su parte, las competencias exclusivas del Estado. Artículo 149. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales, nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo, relaciones internacionales, defensa y fuerzas armadas, administración de justicia, legislación mercantil, penal y penitenciaria, legislación procesal, sin perjuicio de las necesarias especialidades que en este orden se deriven de las particularidades del derecho sustantivo de las comunidades autónomas, legislación laboral, sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las comunidades autónomas, legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las comunidades autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan. En todo caso, las reglas relativas a la aplicación y eficacia de las normas jurídicas, relaciones jurídico-civiles relativas a las formas de matrimonio, ordenación de los registros e instrumentos públicos, bases de las obligaciones contractuales, normas para resolver los conflictos de leyes y determinación de las fuentes del derecho, con respeto, en este último caso, a las normas de derecho foral o especial. Legislación sobre propiedad intelectual e industrial, régimen aduanero y arancelario, comercio exterior, sistema monetario, divisas, cambio y convertibilidad, bases de la ordenación de crédito, banca y seguros, legislación sobre pesas y medidas, determinación de la hora oficial, bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, Hacienda General y deuda del Estado, fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica, sanidad exterior, bases y coordinación general de la sanidad, legislación sobre productos farmacéuticos, legislación básica y régimen económico de la seguridad social, sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las comunidades autónomas, las bases del régimen jurídico de las administraciones públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios que, en todo caso, garantizarán a los administrados un tratamiento común ante ellas. El procedimiento administrativo común, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organización propia de las comunidades autónomas, legislación sobre expropiación forzosa, legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas y el sistema de responsabilidad de todas las administraciones públicas, pesca marítima, sin perjuicio de las competencias que en la ordenación del sector se atribuyan a las comunidades autónomas, marina mercante y abanderamiento de buques,
iluminación de costas y señales marítimas, puertos de interés general, aeropuertos de interés general, control del espacio aéreo, tránsito y transporte aéreo, servicio meteorológico y matriculación de aeronaves. Ferrocarriles y transportes terrestres que transcurran por el territorio de más de una comunidad autónoma. Régimen general de comunicaciones, tráfico y circulación de vehículos a motor, correos y telecomunicaciones, cables aéreos, submarinos y radiocomunicación. La legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una comunidad autónoma y la autorización de las instalaciones eléctricas cuando su aprovechamiento afecte a otra comunidad o el transporte de energía salga de su ámbito territorial. Legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las comunidades autónomas de establecer normas adicionales de protección. La legislación básica sobre montes, aprovechamientos forestales y vías pecuarias, obras públicas de interés general o cuya realización afecte a más de una comunidad autónoma, bases de régimen minero y energético, régimen de producción, comercio, tenencia y uso de armas y explosivos, normas básicas del régimen de prensa, radio y televisión y en general de todos los medios de comunicación social, sin perjuicio de las facultades que en su desarrollo y ejecución correspondan a las comunidades autónomas. Defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español contra la exportación y la expoliación. Museos, bibliotecas y archivos de titularidad estatal, sin perjuicio de su gestión por parte de las comunidades autónomas. Seguridad pública, sin perjuicio de la posibilidad de creación de policías por las comunidades autónomas en la forma que se establezca en los respectivos estatutos en el marco de lo que disponga una ley orgánica. Regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia. Estadística para fines estatales. Autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum. Y por último, también añadir que, sin perjuicio de las competencias que podrán asumir las comunidades autónomas, el Estado considerará el servicio de la cultura como deber y atribución esencial y facilitará la comunicación cultural entre las comunidades autónomas de acuerdo con ellas. Y bueno, hasta aquí esta segunda parte del estudio sobre organización territorial. En el siguiente vídeo seguiremos viendo aspectos referentes a las comunidades autónomas, ya que abordaremos la figura del Estatuto de Autonomía. Espero que estos vídeos les estén ayudando, recuerden pasar por los enlaces para ampliar los contenidos del estudio y sin más, un saludo, mucho ánimo y nos vemos en el siguiente vídeo.